¿Alguna vez has sentido que algo te observaba, incluso cuando estabas completamente solo? Imagina esto: el viento silba entre los arbustos secos, la tierra cruje bajo tus botas y al fondo, un aullido, lento, prolongado, demasiado largo para ser de un lobo, demasiado humano para ser de un hombre. Hoy te traigo una historia arrancada del corazón maldito del viejo oeste, una de esas historias de terror que no se cuentan en voz alta porque nadie quiere despertar lo que duerme bajo la piedra y la sangre. Otoño de 1891. Joaquín Murrieta, el forajido marcado por la tragedia, cruzaba solo los llanos polvorientos rumbo a Sierra Quemada. Lo perseguía algo más que su pasado, algo que no se puede encerrar ni con rejas ni con oraciones. Un viejo pastor le entregó una bolsa ennegrecida en una cantina abandonada. Dentro, una oreja humana, aún tibia. «Lo encontramos cerca de la sierra», le dijo. «Pero del resto no queda nada. Solo esa cosa, y los aullidos que revientan la piedra». La criatura estaba suelta. Un monstruo, un hombre lobo. Dicen que el alma del norte quedó marcada desde entonces, que bajo la luna llena, entre los riscos y los matorrales, se escucha aullar al pasado, y que solo Murrieta conoce la verdad que nadie quiso escuchar. Esta es una de esas leyendas del viejo oeste que no figura en los libros, pero sí en los gritos de quienes no volvieron. Una historia nacida del miedo, de la obsesión y de un juramento que Joaquín no ha podido enterrar. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. La iglesia de Sierra Quemada seguía en pie por pura obstinación de las piedras, no por la fe de los vivos. Las paredes, ennegrecidas por hollín antiguo y rezos sin respuesta, temblaban cada vez que el viento bajaba de la sierra como un susurro enfermo. En el altar, las figuras de los santos estaban cubiertas con sacos de arpillera, como si los fieles hubieran querido taparles los ojos antes de lo que vino. O quizá fueron los propios santos quienes pidieron no ver. Joaquín Murrieta caminaba entre escombros y polvo espeso, el sombrero calado hasta las cejas, la mirada afilada por noches sin sueño. Cada paso que daba sobre el suelo agrietado de aquel caserío era una conversación con los muertos. Había rastros en cada esquina, puertas clavadas con clavos de herradura, sogas colgando de vigas partidas, dibujos extraños tallados en huesos de res y colgados como amuletos sobre las ventanas. Algo los había hecho creer que esos símbolos podían contener lo que venía con la luna. Algo les había mentido. El padre Obregón no hablaba más, solo murmuraba fragmentos de salmos y se mecía de un lado a otro como si su cuerpo intentara huir sin él. Pero los demás, una mujer de rostro ceniza y manos cubiertas de ampollas, un niño que no había dicho una sola palabra desde la noche del ataque y un viejo vaquero con el brazo vendado en tela empapada de vino, contaron lo que quedaba por decir. Hablaron de las noches en que los perros se colgaban solos de sus propias cadenas. De un rebaño entero que desapareció sin dejar huella, salvo una marca en la tierra, una espiral honda, abierta como una herida, en cuyo centro los cuervos no se atrevían a posarse. «Esto no es un animal», dijo el vaquero sin mirar a nadie. «Es una maldición vieja, un pecado con patas. Alguien, alguna vez, lo trajo al mundo y olvidó enterrarlo bien». Murrieta escuchaba, pero no hablaba. En su memoria aún ardía el recuerdo de otra espiral, idéntica, vista años atrás en una aldea junto al río Yaqui, donde un destacamento entero del ejército desapareció bajo una luna llena de agosto. También allí los árboles sangraban
y los niños soñaban con dientes que crecían hacia adentro. Volvió a montar antes del amanecer. El pueblo olía a desesperación y a miedo marchito. Pero el viento traía algo más. Era un aroma metálico, húmedo y rancio, como si la montaña transpirara muerte. Desde lo alto, la sierra quemada parecía un cadáver dormido bajo las nubes, grietas como costillas, laderas como mandíbulas abiertas. Allí arriba, en algún punto que nadie quería señalar, se ocultaba la cueva. «No entres solo», dijo la mujer antes de que él partiera. «Si oyes que alguien te llama por tu nombre, aunque suene como tu madre o como tu niño, no respondas». Murrieta asintió sin mirarla. Sabía que ese consejo ya llegaba tarde. La criatura lo conocía, sabía su nombre, sabía su historia. Subió por un sendero serpenteante que se deshacía bajo las pezuñas del caballo. A su paso, los árboles estaban marcados con garras de una profundidad imposible, como si algo hubiera jugado con el bosque a dejar señales. En las rocas encontró plumas rotas y dientes de animales que no debían estar tan al norte. Cuanto más se acercaba a la cima, más claro era el silencio. No había insectos, no había aves, solo el eco de sus propias pisadas y algo más que no hacía ruido, pero que caminaba con él. En un recodo del camino, descubrió una carreta volcada, cubierta de ramas secas. Bajo el toldo, colgando de las varillas oxidadas, encontró trozos de ropa infantil, un zapato diminuto, una muñeca sin rostro. El corazón le golpeó el pecho como un tambor fúnebre. Él ya había visto eso antes, no en este sitio, sino en otro. Años atrás, al sur del Bravo, cuando aún creía que podía proteger a los suyos. La misma escena, el mismo silencio y el mismo resultado. No había cuerpos, no había rastros de lucha, solo ese vacío que todo lo traga. La entrada a la cueva se reveló sin aviso, detrás de un muro de zarzas marchitas. No era una cueva natural. La piedra había sido tallada, marcada con líneas torcidas que no seguían ningún patrón humano. El aire que salía de su interior era espeso y denso, como si respirara por sí misma. Y allí, en la piedra, grabada con uñas o con dientes, estaba una palabra. No en español, ni en lengua apache o comanche. Era una palabra primitiva, anterior incluso al miedo. Pero Joaquín la entendió. La entendió en lo más hondo de su pecho, donde aún vivía el niño que fue. Y ese niño gritaba que no entrara. Pero ya era tarde, porque desde dentro alguien lo llamó por su nombre, con una voz que él no escuchaba desde hacía muchos años, una voz que no debía seguir viva, una voz que lo obligaba a seguir. El molino se alzaba como un testigo, torcido al borde del barranco, con sus aspas inmóviles colgando en el aire muerto, como extremidades que ya no sabían luchar contra el viento. Las vigas crujían con cada paso, como si el edificio se quejara del recuerdo de lo que había visto. La noche no era silenciosa, era muda, ni grillos, ni lechuzas, ni el susurro de ramas al rozarse, solo el sonido de los propios huesos moviéndose bajo la tierra. Murrieta empujó la puerta podrida con la punta del cuchillo. El interior olía a moho, sangre, seca y algo más antiguo, algo que no tenía nombre. El suelo estaba cubierto de restos, fragmentos de pezuñas, cráneos abiertos, mandíbulas que aún guardaban dientes de leche. Pero no fue eso lo que lo hizo detenerse. Fue la disposición. Los huesos no estaban esparcidos al azar. Formaban figuras, círculos rotos, espirales incompletas, triángulos con vértices marcados en sangre. Era un lenguaje, uno que solo la criatura, o quienes le servían, podía entender. Murrieta avanzó entre las sombras con la cautela de quien ha cruzado demasiadas veces la frontera entre lo vivo y lo otro.
Bajo un montón de sacos húmedos y roídos por el tiempo, encontró la cruz. No era de madera, eran vértebras humanas, encajadas con precisión inhumana. Y en el centro, una nota pintada con letras torcidas, hechas con lo que solo podía ser sangre fresca. Aún brillaba. No es solo uno, y ya aprendieron a cazar en silencio. Murrieta no retrocedió, pero el peso del aire cambió, como si algo se hubiera dado cuenta de su presencia, como si ya no estuviera solo. Un aullido rasgó la oscuridad, lejano, pero no lo suficiente. No era el canto de una bestia, era el anuncio de algo que sabía lo que buscaba. Joaquín desenfundó el cuchillo de plata, el mismo que le fue entregado años atrás por una curandera ciega del desierto de Sonora. Aquella mujer, perseguida por los federales y temida por los suyos, le dijo al ponerle el arma en la mano: «Esto no mata al monstruo, pero le recuerda que hay cosas más viejas que él». No era superstición, era experiencia. Afuera, el viento comenzó a agitar los árboles con violencia repentina, como si la tierra quisiera avisar de algo. Las aspas del molino, muertas desde hacía años, giraron apenas un cuarto de vuelta. Un crujido, apenas audible, pero real. Una advertencia. Murrieta salió sin mirar atrás. Sabía que algo lo observaba desde la línea de los árboles. No con ojos, sino con hambre. El sendero que descendía del molino hacia el valle estaba cubierto de ceniza y ramas negras. Árboles quemados de forma selectiva, como si el fuego los hubiese elegido con intención. En el aire flotaba una canción lejana, femenina, triste, como si una madre cantara para un hijo que ya no está. El tipo de melodía que hace que los caballos se nieguen a avanzar. La encontró sentada junto a un arroyo seco, una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo de encaje sucio. En sus brazos acunaba un bulto, no se movía, no lloraba, no respiraba. «No le hable, forastero», dijo una voz detrás de él. Era un joven uniformado, con el sombrero militar echado hacia atrás y los ojos hundidos como pozos secos. El nombre en su placa ya no era legible. «Lleva ahí más de 2 años. Viene cada noche, siempre a la misma hora». Nadie ha tenido el valor de acercarse. Murrieta no respondió. Solo observó el velo ondear levemente con la brisa. No había polvo donde ella estaba sentada, ni huellas que indicaran cómo había llegado. Pero el cuchillo en su mano comenzó a temblar. Y no por miedo, sino porque algo bajo la tierra vibraba con ella. «Los niños que desaparecieron del pueblo», dijo el soldado con la voz hecha de culpa. Algunos dijeron que ella los llamó por su nombre, que les prometió que su padre volvería si cruzaban el río seco. Solo eso. Murrieta bajó la mirada. Recordó una voz parecida, no en ese lugar, sino en su infancia, cuando su hermana menor desapareció una madrugada sin dejar rastro. Solo encontraron un listón rojo en la rama de un mezquite y una figura hecha de espinas, clavada con cuidado frente a la puerta de su casa. Volvió a cabalgar antes de que el sol se alzara. Llevaba el cuchillo envuelto en tela y una de las vértebras de la cruz guardada en su zurrón. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él, una voz, un presentimiento o una promesa no cumplida, le decía que era parte de la clave. Más adelante, en la vieja misión de San Jerónimo, encontraría respuestas, o algo peor, porque allí, decían, aún vivía un hombre que sobrevivió al primer encuentro con la criatura, uno que ya no hablaba, uno que dibujaba espirales en las paredes con su propia sangre seca, cada vez que la luna empezaba a crecer. Al amanecer, la sierra se alzaba como un monstruo dormido, con la luz atrapada entre sus fauces de piedra. Murrieta siguió las huellas hacia el norte, donde el horizonte ya no mostraba caminos, solo grietas.
El suelo, reseco y gris, guardaba marcas imposibles. No eran huellas comunes, no pertenecían a criatura conocida. Eran rastros inestables, dedos largos como garfios, garras que se hundían en la tierra con furia y patas traseras que mutaban a cada trecho, como si lo que caminaba allí aún no hubiera elegido su forma, como si el propio acto de avanzar lo obligara a rehacerse una y otra vez. El aire estaba quieto, pero pesado. Los nopales que bordeaban la vereda tenían espinas quebradas y una sustancia oscura goteando de sus brazos. Murrieta se detuvo junto a uno de ellos. Colgando entre las púas había un jirón de piel, no solo carne, sino algo más. Una capa de epidermis fresca, húmeda, cubierta de vello animal y uñas humanas. Era como si alguien se hubiese arrancado a tirones lo que quedaba de su humanidad, o se lo hubieran robado. En la distancia, los buitres giraban en círculos, pero no descendían, y eso era mala señal. Avanzó con la mano firme sobre el cuchillo, los ojos escaneando cada sombra, cada grieta entre las rocas. Había visto a muchos morir por seguir pistas así, sin darse cuenta de que no se trataba de cazar, sino de ser llamado. Porque esa cosa no dejaba rastros por error. Quería ser seguida. Cayó la tarde como una sábana de luto. Las nubes pesaban como plomo sobre el cielo, y los árboles se retorcían sin viento. Fue entonces que los aullidos comenzaron. No eran llamados, eran respuestas. Varios. Voces que se alzaban desde distintos puntos del monte, resonando como un coro disonante, como si las montañas respondieran a un mandato olvidado. No eran lamentos de lobos, no eran gritos humanos, eran cantos de algo que celebraba su propia existencia y anunciaba que venía. Murrieta supo entonces que lo que perseguía no era una bestia solitaria, era una casta, una estirpe, y estaban cerca. Encontró el campamento abandonado de unos arrieros bajo un risco partido. 3 camas de petate, un fogón aún tibio y un caballo atado que no paraba de bufar, con los ojos blancos de espanto. No había señales de lucha, ni sangre, ni disparos, solo una marca en el centro del campamento, un círculo con espinas de mezquite, y en medio una piedra cubierta con ceniza y dientes. 14, todos pequeños, todos humanos. Murrieta se agachó. Las piedras que rodeaban el símbolo temblaban levemente, como si respondieran a un pulso o a un nombre, uno que no debía ser pronunciado. El silencio se quebró de nuevo con un chillido breve, cercano, agudo como un clavo en el oído. El caballo se soltó y huyó hacia el barranco sin mirar atrás. Ni siquiera relinchó, como si algo le hubiera susurrado que no bastaba correr, que era huir o desaparecer. La noche cayó rápido, no con oscuridad normal, sino con un negro espeso, casi líquido, el tipo de oscuridad que se adhiere a la piel y entra por los poros. Murrieta encendió una lámpara, pero la llama apenas alcanzaba a iluminar más allá de su propia sombra. A lo lejos, las siluetas de árboles muertos se confundían con figuras más altas, más delgadas y en movimiento. En el camino se topó con una carreta volcada que no había estado allí antes. Dentro encontró una manta manchada de lo que parecía óxido y un cuaderno empapado. Las hojas aún conservaban trazos temblorosos, palabras partidas como escritas por una mano que ya no respondía. El padre dijo que eran hijos del silencio, que salieron de la grieta cuando el sol sangró por última vez. Ya no rezamos, solo escuchamos, ya no nos queda voz. En la última hoja, una sola palabra repetida, garabateada con furia, una y otra vez. Vienen, vienen, vienen. Murrieta cerró el cuaderno con las manos frías. La criatura, las criaturas, no eran leyenda suelta.
eran parte de un ciclo que se había roto, o quizá uno que había vuelto a comenzar, algo que los pueblos habían olvidado nombrar, pero que seguía viviendo bajo tierra, en cuevas donde la luna no entra y los relojes no giran. Al llegar a la cima de la loma, la vio, la antigua misión de San Jerónimo, envuelta en bruma, con sus muros cubiertos de líquenes y oraciones borradas. Desde lejos parecía un cadáver, de piedra recostado en la falda del monte, y sin embargo una luz temblorosa danzaba tras una de sus ventanas, como si alguien aún viviera dentro, o fingiera que lo hacía. Murrieta bajó del caballo, no porque quisiera, sino porque algo en sus entrañas le dijo que esa era la última vez que vería el mundo desde la silla. Y al tocar el picaporte de madera corroída, supo, como si el eco de su infancia volviera a hablarle, que detrás de esa puerta lo esperaban respuestas, o la forma final del miedo. Murrieta se quedó inmóvil ante la boca abierta de la cueva, con la mecha apagada entre los dedos y el cuchillo de plata ardiendo en la cintura como si le pesara el doble. Frente a él, los huesos, blanqueados por el tiempo, desgastados por el viento, encajaban unos con otros como si hubiesen sido colocados con devoción. Cráneos mirando hacia afuera, costillas cruzadas como rejas, vértebras encajadas con la precisión de un ritual antiguo. No era una barrera, era un mensaje, y estaba vivo. Cuando Sindhu tocó el hueso más alto, una vibración leve le recorrió la palma. No era electricidad, era más antiguo que eso. Era como el latido de algo dormido bajo la piedra, algo que sabía que alguien se atrevía a despertarlo. La dinamita era rudimentaria, armada por él mismo semanas atrás, con instrucciones arrancadas a un soldado borracho que había estado demasiado cerca de una verdad que no pudo soportar. El estallido fue seco, como si la montaña no quisiera hacer ruido. El polvo se alzó, lento, espeso, envolviendo todo como una neblina sucia. Cuando el humo se disipó, la entrada reveló su garganta, un pasadizo estrecho, cubierto de humedad, con paredes negras que no reflejaban luz. El olor lo golpeó primero. No era simple descomposición, era una mezcla precisa y antigua, sudor rancio, sangre seca, pelo de animal mojado y algo más. Algo que olía a infancia corrompida, a juguetes quemados, a oraciones sin respuesta. No era el olor de la muerte, era el olor de lo que se alimenta de ella. Murrieta encendió la lámpara. La llama bailó como si no quisiera avanzar. Entró. El suelo estaba cubierto por una capa delgada de sal. A cada paso, crujía bajo sus botas como cristales rotos. En las paredes, marcas de uñas, algunas humanas, otras no, arañaban la piedra en círculos, espirales y líneas rectas que terminaban abruptamente en manchas oscuras. La cueva se sentía viva, como si tuviera un pulso. Un aliento lento que se arrastraba por la espalda de quien caminara dentro. Y allí, colgando del techo por ganchos oxidados clavados en la piedra, estaban las pieles. 11, delgadas, humanas, perfectamente conservadas, como si alguien las hubiera vaciado con cuidado y luego embalsamado con sal. Cada una tenía una marca diferente tallada en el pecho, símbolos que Murrieta no reconocía, pero que su cuerpo sí. Uno de ellos, en particular, le hizo temblar las rodillas. Era el mismo que había visto, hacía años, tatuado en el ombligo de su hijo. El hijo que perdió antes de aprender a nombrarlo. Las pieles no se movían, pero el aire alrededor de ellas parecía temblar, como si guardaran la memoria del grito que las vació. Al fondo, al pie de una roca húmeda, encontró el símbolo, un glifo mexica tallado con precisión en la piedra viva, Itzcuintli Temictli, el perro muerto, el guardián del inframundo, aquel que guía las almas o las devora,
y junto a él la inscripción, casi borrada por el tiempo: la luna los parió, la sangre los alimenta, el nombre los encadena. Murrieta. Repitió las palabras en voz baja, como si probarlas con la lengua lo acercara a una verdad que aún no estaba listo para sostener. Sintió entonces algo moverse detrás de él. No fue un ruido, fue una ausencia, un vacío que se formó donde antes había presión, como si una presencia se hubiera retirado para tomar impulso. Se giró de golpe. Nada. Pero el sal comenzó a moverse, lentamente, como si respirara. Y entonces lo entendió. La cueva no era una tumba, era un vientre, un lugar de nacimiento, un altar de carne. Y las pieles no eran trofeos, eran mudas. Cada una de esas pieles había pertenecido a una criatura, una forma descartada, un cuerpo usado y abandonado cuando ya no servía. Lo que las habitaba antes seguía vivo y necesitaba otra. Sintió que algo se acercaba por el túnel. No caminaba, no corría, se deslizaba, como si sus pies no tocaran del todo el suelo. Murrieta retrocedió lentamente, sin girar, sin respirar, sin parpadear, porque sabía, con esa certeza que no viene del pensamiento sino del recuerdo, que si llegaba a ver su rostro no volvería a ser él. Y aún así algo dentro de él lo llamaba, una voz que conocía, una voz enterrada en lo más profundo de sus pesadillas, una voz que decía: Joaquín, ya no queda nadie más, tú dijiste que volverías, y aquí estamos. El aire se volvió más espeso, la lámpara titiló, una sombra cruzó al fondo. No caminaba, flotaba, no tenía rostro, pero tenía forma. Murrieta levantó el cuchillo, no por esperanza, sino por memoria, y fue entonces que escuchó la otra voz, más lejos, más vieja, una voz que provenía de otra caverna, conectada por túneles que los mapas habían olvidado, una voz que cantaba, y en ese canto estaba su nombre, no una sino 11 veces, cada nota, una promesa, una deuda que aún respiraba, y Murrieta supo que esa cueva no era la última. El último resplandor del día murió sin ruido, como una vela estrangulada por el viento. Afuera, la sierra se endurecía bajo la sombra de la noche, y el silencio comenzaba a doler en los oídos. Murrieta aún sostenía la lámpara, aunque sabía que su luz no alcanzaba a espantar lo que rondaba allí. En ese instante lo entendió con una certeza helada. No estaban escondidos. Nunca lo estuvieron, solo esperaban el momento justo, y ese momento ya había llegado. El sonido no fue un rugido, fue el crujir lento de huesos obligados a moverse. Desde el fondo del túnel, una figura emergió, no con prisa, no con hambre, sino con propósito. Caminaba, con los pies descalzos, firmes, arrastrando la memoria de una humanidad que ya no le pertenecía. Era alto, el cuerpo cubierto de piel ajena, parchada como cuero viejo, colgando en placas que revelaban músculo vivo y venas que no latían. Tenía el pecho hundido, el cuello torcido como rama quebrada, y los ojos eran pozos amarillos que lloraban un líquido negro, espeso como brea, lágrimas que manchaban el suelo y dejaban marcas humeantes. La criatura se detuvo a pocos pasos de Murrieta. La mandíbula, dislocada, colgaba hacia un lado y, sin embargo, emitió un sonido rasposo, una voz rota por el tiempo y el barro. «Tú no eres sacerdote», gruñó, «pero hueles como cruzado». Murrieta no respondió. No había razón para hablar con algo que ya no pertenecía al mundo de los hombres. Disparó. La bala de plomo impactó en el pecho y el cuerpo cayó, pesado, como un costal lleno de piedras húmedas. Pero no hubo sangre, solo vapor. Y entonces, sin transición, el cuerpo se levantó. No se reincorporó, se elevó, como si el suelo lo hubiera escupido. El jadeo que salió de su boca no era humano, era un sonido húmedo, animal, cargado de un calor podrido,
Murrieta, sin dudar, disparó de nuevo. Esta vez la bala era distinta, una punta de plata vieja, fundida por un curandero ciego en el desierto de Mapimí. Esa bala no fue al pecho, fue al cuello, justo donde el canto de los muertos se dobla en un susurro. Y entonces la criatura gritó, pero no gritó de dolor, gritó riendo. Una risa hueca, profunda, que no nació de su garganta sino de algo más profundo, como si las paredes de la cueva se burlaran también, como si las 11 pieles colgadas en la oscuridad escucharan y celebraran. Murrieta retrocedió. Por primera vez en años, sintió miedo no del monstruo, sino de lo que lo sostenía, de lo que lo alimentaba, porque ese ser que tenía delante no era el final del camino. Era apenas una advertencia, una criatura nacida del primer error, el emisario de algo más vasto, más antiguo, y su risa era el eco de una verdad que Murrieta ya había escuchado una vez, en boca de un niño que no era su hijo, pero lo llamó padre mientras se deshacía entre llamas. La criatura se desplomó por fin cuando la plata encontró el corazón que ya no latía. Pero incluso entonces su rostro cambió. Las placas de piel comenzaron a desprenderse, revelando debajo un segundo rostro, más limpio, más humano. Un rostro que Joaquín conocía. Era el de Mateo Ortega, un joven que había desaparecido 15 años atrás en las márgenes del río Florido. Su madre, la curandera Dominga, había muerto esperando que volviera. Decían que se la tragó el llanto. Ahora Murrieta sabía la verdad. No volvió porque algo más lo ocupaba. Algo que no quería ser recordado, ni enterrado. El cuerpo se deshizo con lentitud, como si le costara desaparecer. La carne se evaporaba, pero no dejaba silencio. En su lugar quedaba una vibración en la piedra, como si el suelo se burlara en voz baja. Murrieta recogió un diente que había quedado junto al cadáver. No era humano, ni animal. Tenía inscripciones diminutas, imposibles de leer a simple vista, marcas antiguas, murmuraciones talladas con intención. Al salir de la cueva, el cielo estaba cubierto de nubes que no se movían, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para escuchar lo que estaba por suceder. A lo lejos, en la base de la quebrada, una mujer lo esperaba, sentada sobre una piedra, con el cabello trenzado con huesos de ave y un chal rojo cubriéndole los hombros. Era Dominga, o lo que quedaba de ella. No todos los hijos nacen de la carne, dijo sin moverse. Algunos nacen del odio, del abandono, del miedo, y los tuyos, Joaquín, aún esperan. El aire se volvió espeso, como si el mundo respirara a través de una herida abierta. Murrieta no preguntó cómo podía estar viva, ni por qué lo sabía todo. Ya no importaban las explicaciones, solo las consecuencias. La curandera extendió una mano huesuda. En su palma, una figura tallada en obsidiana. Un perro sin ojos, con el hocico abierto y el pecho perforado. El próximo umbral está al sur, susurró, donde la tierra se quiebra y el agua huye. Allí duermen los nombres verdaderos, y si uno de ellos despierta, el resto lo seguirá. Murrieta cerró el puño sobre la figura. Su piel ardió donde la obsidiana lo tocó, y sin mirar atrás se adentró en el desfiladero, porque sabía que el siguiente paso no era hacia la salvación, sino hacia la raíz misma del mal, donde cada historia que ha sido negada aún respira. La cabaña era poco más que un esqueleto de madera podrida y clavos torcidos, agachada bajo el peso del viento seco que bajaba del desierto como una amenaza sin forma. Murrieta se había refugiado ahí no para dormir, sino para no ser visto. Las paredes crujían con cada ráfaga, como si quisieran confesar lo que habían presenciado en silencio. Por las grietas del techo, la noche se colaba a cuentagotas, derramando sombras que no se movían con la lógica del mundo exterior.
Fue allí donde Dominga apareció sin hacer ruido, como si hubiera brotado de la tierra misma. No llamó a la puerta, no la necesitaba. Su sola presencia empujó el aire y los insectos se apagaron de golpe, como si hubieran reconocido a una vieja enemiga. Su rostro era una mezcla de cicatrices y tiempo, piel quemada, ojos oscuros y secos como pasas, y una voz que no salía del pecho, sino de la roca. Una voz que raspaba como tierra bajo las uñas. «No los vas a matar así», dijo, sin pedir permiso, mientras revolvía flores negras en un cuenco de barro agrietado. «No son hombres que se convirtieron, fueron hechos, forjados por un pecado viejo, uno que se escondió bajo esta tierra mucho antes de que llegaran los conquistadores». Murrieta no preguntó quién era. Ya la había visto antes, no con los ojos, sino en los sueños, en los murmullos de los que sobrevivieron a los aullidos, en las marcas que encontró en cuerpos que aún respiraban sin alma. Dominga, o lo que quedaba de ella, era parte de eso, parte del tejido roto de un mundo que sangraba por dentro. La curandera sacó de su morral un relicario de cuero reseco. Lo abrió con cuidado, como si dentro llevara un corazón dormido, y lo puso en sus manos. «Dientes de coyote», dijo, «para guiar el camino de regreso, si es que regresas». «¿Y esto?», preguntó Murrieta, tocando la piedra oscura que colgaba junto a los colmillos. «Obsidiana, de la que no conoce el perdón». Él sintió su peso. No era física, era otra cosa. Algo que dolía cuando lo tocaba demasiado tiempo. «Cuando los veas sangrar, córtales el nombre», murmuró ella. «Solo entonces podrás ver lo que hay detrás, lo que en verdad los mueve». «¿Y si no lo sé?», dijo Murrieta sin soltar la mirada. Dominga lo observó, como quien ya ha presenciado muchas muertes y ha llorado pocas. «Entonces morirás sin saber quién te devora». La frase no era una amenaza, era una certeza, como si ya lo hubiera visto, como si el destino no fuera más que una espiral que se repite y del que nadie escapa. La noche siguió, avanzando, pero algo había cambiado. Las sombras en la cabaña ya no eran las mismas, se alargaban en direcciones equivocadas. Una de las puertas chirrió suavemente, sin viento. Del otro lado no había nadie. Solo una figura tallada en madera, incrustada en el marco, un rostro con 3 ojos y lengua de serpiente. Murrieta no la había visto antes. Dominga tampoco la miró, solo dijo: «Cada vez que te acerques a ellos, algo se pudrirá en ti. No la carne, lo otro, lo que todavía crees que te hace humano». La curandera comenzó a trazar un círculo en el suelo con polvo rojo. Dentro puso 7 piedras y un corazón seco de algún animal que ya no existe. Mientras murmuraba en un idioma olvidado, el fuego de la lámpara se volvió azul. Murrieta no entendía las palabras, pero sí el sentimiento. Advertencia, no contra los monstruos, contra sí mismo, contra lo que tendría que sacrificar si quería llegar al final. Antes de irse, Dominga le colocó una cinta de cuero en la muñeca. En ella colgaba un diente partido. «Este es tuyo», dijo sin explicar más. «Te lo quitaron cuando aún no sabías que te buscaban. No lo pierdas. Si llegas al sur sin él, no podrás entrar». Murrieta salió de la cabaña sin mirar atrás. La noche estaba distinta. Los árboles crujían como si murmuraran entre sí. Las piedras del camino tenían marcas nuevas. En una de ellas vio su nombre escrito con barro, borroso, como si alguien hubiera querido llamarlo desde el otro lado, pero olvidó cómo escribir con manos humanas. Y entonces entendió que el sur no era solo un punto cardinal, era una herida, y él iba directo hacia ella. Porque bajo las arenas viejas, donde las misiones fueron tragadas por el polvo, algo se movía, algo que no aullaba, que no gritaba, algo que esperaba,
con su nombre ya en la boca. La noche cayó sin transición, como un trapo mojado sobre los ojos del mundo. No hubo luna esa vez, solo un cielo ennegrecido, sin fondo, sin estrellas. Las casas del pueblo, deshabitadas desde hacía semanas, parecían aún más vacías que de costumbre, como si sus paredes supieran lo que venía, como si hasta los recuerdos se hubieran marchado para no presenciar lo que estaba por suceder. Los hombres lobo no llegaron como cazadores. No necesitaban correr. Bajaron del monte caminando erguidos, con una lentitud ritual. Cada paso que daban era una negación del orden natural. Iban desnudos, cubiertos de piel que no era suya, piel que se deshacía y se rehacía a cada instante como si respirara. Tenían garras negras como raíces viejas, y sus mandíbulas colgaban abiertas, babeando en hilos que chispeaban con una luz extraña al tocar el suelo. Sus ojos, los ojos, brillaban como carbones húmedos, encendidos desde adentro, con la calma de quien ya ha comido y solo viene a recoger lo que le falta. No rugían, no gritaban, no irrumpían. Entraron casa por casa como quien regresa a su hogar. No derribaron puertas, usaron llaves. Murrieta, desde lo alto del campanario, los vio avanzar. Había estado allí por horas, con el fusil cargado de balas viejas bendecidas con tierra de camposanto, y el machete envuelto en la cinta que Dominga le había dado. El pueblo, que alguna vez tuvo nombre, ahora era solo una colección de casas de barro rajado, callejones tapados por arena y ventanas ciegas que reflejaban la oscuridad. Nadie salió a defender nada. Nadie gritó. Nadie rezó, porque ya no quedaba nadie, solo él. Disparó al primero que cruzó la calle central, una figura encorvada que arrastraba una cola desgarrada por espinas. La bala lo partió por la mitad, y aún así el torso siguió arrastrándose por un momento, como si la voluntad no dependiera del cuerpo. Luego se disolvió, dejando solo humo negro y olor a carne húmeda. Pero los demás no se inmutaron. Seguían avanzando en línea recta, como atraídos por una canción que solo ellos podían oír. A su paso, las velas de los altares se apagaban solas. Las paredes se rajaban con símbolos. La madera supuraba resina oscura. Murrieta gritó. Gritó nombres antiguos, nombres que había recogido en su viaje, los nombres tallados en los dientes, en las piedras, en los huesos. Nombres que debían dolerles, nombres que debían despertar algo. Pero los lobos no respondieron. Ninguno se volvió, solo uno. Se detuvo al pie de la iglesia. Tenía los brazos colgando, el pecho abierto por cicatrices que parecían letras torcidas, y en su rostro, un rostro que Murrieta no había visto en 20 años. El rostro de su hermano. El verdadero, aquel que desapareció una noche de tormenta cuando eran niños. Aquel que salió a buscar leña y nunca regresó. Aquel que él había abandonado. «Te buscamos desde Sonora», dijo la criatura con voz quebrada por la nostalgia. «Mamá gritó cuando te fuiste. Nosotros nos quedamos». Murrieta no pensó, no procesó, solo disparó. El cuerpo cayó con una lentitud antinatural, como si el tiempo dudara. Pero antes de tocar el suelo, la figura volvió a alzarse. No con rabia, no con dolor, con decepción, con la mirada de alguien que ya no espera redención, solo memoria. Los otros comenzaron a rodear la iglesia, caminando en círculo. El campanario tembló. No por el viento, no había viento. Las campanas comenzaron a sonar solas, como si alguien invisible las meciera con manos invisibles. Cada golpe era una advertencia. Murrieta bajó del techo como quien baja a su propia tumba. Las paredes del templo estaban cubiertas con marcas nuevas. Algunas sangraban, otras respiraban. En el altar, la cruz había sido volteada, no por blasfemia,
por mensaje, y sobre la mesa de piedra alguien había dejado un banquete, carne, pan seco, una copa rebosante de algo que no era vino, y una lengua, aún húmeda, doblada como una flor marchita. Entonces lo entendió. No habían venido a matar, no esa noche, habían venido a invitar, a recordarle que él también llevaba dentro una herencia enterrada, que su nombre ya había sido pronunciado en uno de los círculos, que su rostro alguna vez apareció en el reflejo de una cueva, y que los que estaban ahí afuera no lo querían muerto, lo querían completo. Una puerta al fondo del templo se abrió sin manos. Un aire espeso entró reptando, cargado de susurros en una lengua que no se ha hablado desde antes del calendario. Y al otro lado, en la sombra más profunda, algo esperaba, no con hambre, sino con paciencia. Murrieta sintió la obsidiana palpitar contra su pecho, porque la próxima vez que viera su rostro reflejado, no sabría si seguiría siendo suyo. La tierra olía a cobre y ceniza. Alguien había sangrado demasiado cerca, y no todos los cuerpos eran humanos. La batalla no estalló. Se fue construyendo lentamente, como una tormenta que se arrastra por el desierto antes de dejar caer el rayo. Todo comenzó con un crujido entre los árboles, no ramas rompiéndose, sino huesos que se volvían a armar. Luego vinieron los ojos, muchos, en las sombras, entre las paredes del templo derruido, desde los pozos secos donde el agua ya no canta. Ojos que no parpadeaban, que no brillaban, que no olvidaban. Murrieta los esperó con el machete envuelto en cuero y el corazón cubierto de silencio. No había rabia, no había miedo, solo ese vacío frío que dejan las promesas rotas demasiado tiempo. Cuando los lobos cayeron sobre el pueblo, lo hicieron como si regresaran a casa. Se deslizaban entre los muros, trepaban techos, olfateaban los altares como animales que alguna vez rezaron. Y entonces la primera figura saltó, cuerpo torcido, garras como cuchillos, de hueso. El machete cortó en diagonal, limpio, hundiéndose en carne que se negó a morir. La criatura chilló como un niño ahogado. La segunda embistió por el flanco izquierdo y Murrieta sintió el ardor punzante desgarrándole el brazo. No fue solo una herida, fue algo más profundo, como si el colmillo hubiera tocado un recuerdo enterrado, un fragmento de su infancia que no debía despertar. Luchó como los hombres que ya no esperan el amanecer. Cada golpe, cada paso, era una negación de lo inevitable, pero ellos eran muchos. Y no luchaban con rabia, luchaban con conocimiento, sabían cómo romper a un hombre, no con fuerza, sino con verdad. En medio del combate, uno de los lobos lo empujó contra un charco, no tenía profundidad, apenas unos dedos de agua estancada, pero lo que Murrieta vio en él le arrancó el aliento, su propio rostro, no como estaba ahora, sino como sería, ojos amarillos, mandíbula partida, un hilo de baba negra colgando desde la boca torcida. Era él, no disfrazado, no poseído, transformado, consumado. La criatura no gruñó, sonrió. Y en ese instante, algo dentro de Joaquín se quebró. No del todo, pero suficiente para abrir la grieta. La duda. Fue entonces que Dominga apareció entre el humo, con la piel cubierta en ceniza y el cabello trenzado con raíces. Caminaba lento, pero cada paso era firme. Su voz rasgó la noche como un cuchillo al papel. «¡Al círculo!», ordenó, y arrojó el cebo con violencia sobre el suelo. El fuego estalló en líneas precisas, dibujando un anillo de luz viva. Era una llama sucia, amarilla, que no iluminaba, pero revelaba. Los lobos quedaron atrapados. No chillaron, rugieron con voces humanas, deformes, dobladas como huesos viejos que nunca sanaron. Algunos imploraban, otros reían. Uno comenzó a rezar, pero el que más se acercó al borde, el que caminó derecho hasta la frontera de fuego,
Tenía el rostro que Murrieta aún no podía olvidar. Joaquín, dijo con la voz de su hermano menor, esa voz que solo había escuchado en la infancia, cuando aún compartían el mismo lecho, el mismo pan. Ya es tarde, mamá nos llama. Todos te esperan. Murrieta apretó la obsidiana. No respondió, porque sabía que si decía una palabra, aunque fuera una sola, si reconocía ese tono, esa nostalgia, la grieta se abriría para siempre y no volvería a cerrarse. Avanzó despacio. El círculo ardía como un latido. Los otros retrocedían, pero el que llevaba su rostro, no. Se quedó firme, con los brazos abiertos, como pidiendo un abrazo que doliera. Y entonces, sin temblar, Joaquín alzó la obsidiana y la clavó en su pecho. La criatura no gritó, cantó, un lamento agudo, imposible, que no nació de su garganta sino de la tierra. El aire tembló, las piedras se agrietaron, el fuego parpadeó, y el cuerpo no cayó, se disolvió, como si nunca hubiera estado del todo aquí, como si fuera una copia, una máscara, un ensayo. Los demás aullaron al cielo, pero no huyeron. Uno por uno se fueron desvaneciendo, no en humo, no en polvo, en silencio. Un silencio pesado, denso, que se quedó colgado en el aire mucho después de que la última garra se extinguiera. Cuando todo acabó, Dominga se arrodilló en la tierra. No rezó, solo escupió sangre. Había envejecido 10 años en una noche. Su voz ahora era apenas un susurro. No eran todos, dijo sin mirarlo. Hay otros, más antiguos, más grandes. Este fue solo el eco. Murrieta se sentó junto al círculo de fuego, ahora apagado. Tenía el brazo cubierto de heridas, pero ninguna le dolía, tanto como el vacío que había vuelto a abrirse en su pecho, el vacío del que no regresa. Sacó el relicario, aún temblaba, y en la tierra, donde el hermano desapareció, quedó una sola huella. No era de hombre, ni de bestia, era suya, pero no de ahora, de lo que estaba por venir. Joaquín no volvió a hablar de esa noche. No lo hizo cuando cruzó los llanos con la camisa rota y la mirada perdida. No lo hizo cuando le ofrecieron agua, ni cuando una anciana quiso leerle la mano y él la retiró con una mirada que helaba el alma. No lo hizo porque sabía que las palabras son puertas, y hay puertas que, una vez abiertas, no se vuelven a cerrar. Los restos del pueblo, si a eso podían llamarse, quedaron cubiertos por arena y silencio. Nadie más se acercó, ni forasteros, ni ladrones, ni rezanderos, solo el viento y el olor, a hierro, a sal, a algo que no pertenece al mundo de los vivos. Nadie limpió los símbolos en las paredes, nadie volvió a encender las velas, porque todos sabían, en lo más hondo del pecho, que el fuego no espanta lo que no teme a la luz. Joaquín cabalgó hasta la cueva por última vez. Ya no llevaba balas, ni machete, ni rabia. Solo un cuchillo corto, una piedra de obsidiana envuelta en trapo viejo, y los nombres. Los grabó uno por uno en la roca con su propia sangre, tallando letras torcidas que ardían al contacto. Nombres olvidados, nombres que nadie debía pronunciar, nombres que él aún escuchaba en sueños. Selló la entrada con tierra y oraciones sin Dios. Pero no para protegerse, lo hizo para advertir. Antes de montar, escribió una frase con carbón, justo donde la oscuridad empieza a tragar la luz. No son leyenda, son carne, y te están oliendo. Y entonces se fue, no como un héroe, como un hombre cansado de seguir con vida. Desde esa noche dicen que hay un pozo en lo alto del desfiladero que sangra cada vez que alguien miente sobre lo que vio, que hay un eco en la sierra que responde si pronuncias el nombre Murrieta después de medianoche. Algunos aseguran haber visto ojos bajo la superficie del río seco, moviéndose sin dejar ondas. Otros dicen que el desierto ya no duerme, que algo se arrastra debajo, algo que recuerda,
Y en ciertos amaneceres, cuando la luna aún no se ha ido del todo, puede escucharse un susurro entre los nopales, una voz ronca cargada de sal y memoria que no busca redención, solo testigos, porque esa criatura, la que dejó huellas imposibles, la que se llevó nombres, rostros y sueños, nunca murió. No fue vencida, solo se retiró a su nido de sombras, a lamerse las heridas, a contar los días, a esperar que alguien la nombre otra vez. Y Murrieta, él aún respira, pero no descansa. Cada noche se sienta junto al fuego sin prenderlo, mira el horizonte. Sabe que lo que encontró allá abajo no era un monstruo, era un espejo, un reflejo torcido de lo que todos llevamos dentro cuando el miedo se convierte en forma, cuando el rencor se hace carne, porque hay heridas que no sanan y hay promesas que no se pueden romper sin romperse uno con ellas. Así que dime tú, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí, con la obsidiana en la mano y tu propio rostro aullando en la oscuridad? ¿Y qué otros secretos malditos del desierto crees que aún no han sido contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero, recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.